Relájate y escucha. Cuando escuchas la palabra Botox, ¿qué es lo primero que piensas? Seguramente en estética, arrugas y tratamientos de belleza. Pero, ¿sabías que el Botox está cambiando vidas de formas que nunca imaginaste? En este episodio, descubre cómo esta sustancia, famosa por rejuvenecer rostros, está revolucionando la medicina, ayudando a pacientes con trastornos neurológicos, migrañas y mucho más. Quédate con nosotros para derribar mitos y conocer el verdadero poder del Botox en la salud. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo en donde usted se encuentre. Es un gusto para nosotros saludarlos aquí en este nuevo episodio del Cuaderno de la Salud, el podcast donde exploramos los temas más interesantes y desconocidos de la medicina para mejorar su calidad de vida y también la de su familia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces nosotros lo asociamos exclusivamente con la estética, pero se van a sorprender mucho porque en realidad tiene aplicaciones médicas y sorprendentes. Estamos hablando del Botox. Bueno, ya les vamos a contar una particularidad sobre este término, lo estaremos hablando en plena entrevista. Y para profundizar en este tema, contamos con la presencia de la doctora Kenia Arredondo Blanco. Ella es especialista en neurología clínica, alta especialidad en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento. Médico tratante encargada de movimientos anormales en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Es encargada de la unidad de movimientos anormales en Neurovida y también es médico neurólogo tratante del Hospital Bosandes Quito. Y ven, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, queremos invitarles a que por favor le den clic a la campanita y que compartan este podcast para que mucha gente pueda ver beneficiada su salud con este tipo de temas. Bien, y prepararse también para descubrir cómo el Botox está transformando varias vidas más allá de la estética. Comencemos. Doctora, qué gusto, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ver, estamos hablando algo extra micrófonos muy interesante que tiene que ver con el Botox. Quisiera que nos comente un poquitito, para empezar desde el principio, como lo dicen, ¿qué es el Botox desde el punto de vista médico y cómo actúa en el cuerpo? Ya. El Botox es la marca comercial, ¿ya? Realmente la molécula es la toxina botulínica. La toxina botulínica, tenemos que entender, como toda toxina, es una sustancia que pueden producir plantas o microorganismos y son capaces de generar en el agente que va a estar en contacto con ella un efecto. Eso es lo que significa toxina. En el caso de la toxina botulínica, es una sustancia que produce una bacteria que se llama Clostridium botulinum, por eso el nombre es botulínica, que su función principal es provocar la relajación del músculo. Y por ese mecanismo es que empezó a ser utilizada en la parte estética y los oftalmólogos inicialmente para relajar aquellos músculos que tenían algún movimiento o alguna, postura anormal y provocarle bienestar tanto estético como físico a los pacientes. Sí, perfecto. Es muy interesante, es decir, que Botox viene a ser la marca, eso yo no lo sabía. Es la toxina botulínica, nos comentan. Uh-huh. Voy a tratar de acordarme si no le decimos Botox, porque todo el mundo lo relaciona y lo conoce de esta manera, ¿verdad? Y quisiera que nos comente, a menudo nosotros asociamos a la toxina botulínica o Botox con tratamientos estéticos. ¿Cómo surgió esta aplicación médica o cuáles fueron las primeras condiciones que se realizaron para dar este giro?
Fíjate que el descubrimiento del uso terapéutico no quedó en manos de los neurólogos. Inicialmente quienes descubrieron su uso terapéutico fueron los oftalmólogos en los años 80 y empezaron a notar que cuando lo aplicaban en aquellos pacientes que tenían estrabismo, es decir, un defecto en la mirada primaria, notaban la relajación de los músculos afectados y el paciente podía posicionar mejor los ojos. Con estas observaciones y estas publicaciones que hicieron ellos en la década de los 80, pues los neurólogos empezaron a darse cuenta que quizás podría funcionar en algunos trastornos de movimiento donde la contracción muscular era el principal síntoma y desde allí se empieza a utilizar de forma terapéutica por parte de neurología. Otras especialidades como los cirujanos plásticos, los dermatólogos también lo utilizan, pero ya hacia la parte estética. Es decir, que la reacción que lleva hacia el cuerpo es hacia un músculo, lo relaja, vendría a ser así. Correcto. Es la explicación. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones médicas en este momento más comunes del Botox y qué tipo de pacientes suelen beneficiarse de estos tratamientos, doctora? Fíjate, en el campo de la neurología es bastante amplia. Nosotros lo podemos utilizar desde pacientes que tienen dolor crónico como las migrañas hasta pacientes que tienen trastornos de movimiento, posturas anormales, ¿ya? Inclusive lo llegamos a utilizar en aquellos pacientes que tienen hiperhidrosis, es decir, sudoración excesiva en las manos, en los pies, en las axilas y salivación en exceso, ¿ya? Nuestros pacientes que tienen problemas de parálisis cerebral, salivan mucho. Nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson les aplicamos en glándulas salivales y disminuye la secreción. Lo mismo sucede con las axilas, las manitos, disminuye sustancialmente la cantidad de sudoración que producen estos pacientes. Perfecto. Ahora, en el caso específico, por ejemplo, estamos hablando de enfermedades de movimientos involuntarios. Por ejemplo, en el Parkinson, ¿cómo ayuda el Botox a manejar estos síntomas? ¿Nos puede comentar un poquitito cómo es este proceso? En el Parkinson, nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson, sobre todo lo que hemos visto con nuestros pacientes del Servicio de Neurología del Hospital Bos Andes, es que su mayor problema son las distonías que tienen a nivel de las extremidades por el uso de la levodopa. Este tipo de distonía es una postura normal en el bracito, habitualmente en los pies, y tienen una muy particular que es una distonía matutina, es decir, elevación del halus del dedo gordo del pie, por efecto de la levodopa, por pasar toda la noche sin efecto de la levodopa. Este tipo de, patología se puede manejar inyectando toxina botulínica en el músculo que se encarga de elevar ese dedito del pie, y de esa manera el paciente puede tener mejor agarre cuando camina. Además de eso, puede utilizar de manera más fácil su calzado para desplazarse mejor. Entonces, en enfermedad de Parkinson no solamente lo utilizamos para esos movimientos o posturas anormales que suelen aparecer después de los 5 años de evolución de la enfermedad, que es cuando ya empieza a hacerse más severo los síntomas de estos pacientes, sino que también lo podemos utilizar cuando salivan mucho, que también es uno de los síntomas que le preocupan y le molestan a los pacientes, sobre todo a los pacientes jóvenes con enfermedad de Parkinson. Ahora, yo estoy muy seguro que muchas personas que nos escuchan están sorprendidos porque la migraña es una condición muy frecuente, y pensar en que el Botox nos podría ayudar me parece magnífico. Pero este proceso, ¿cómo es? ¿O dónde cómo se proporciona el Botox? ¿Se inyecta o cómo se lleva? ¿O cómo se sabe en qué lugar es el que se ocasiona ya la migraña y vamos a trabajar por ahí? Bien, la migraña, la toxina botulínica para la migraña está aprobada desde el año 2010. No todos los pacientes con migraña son candidatos a aplicación de toxina botulínica. Se considera que el paciente ideal es aquel que tiene más de 15 episodios de dolor por mes por más de 3 meses consecutivos. Lo que quiere decir que si un paciente está debutando con dolor de cabeza, tiene 1 mes, tiene 2 meses, en ese paciente no debemos utilizar la toxina botulínica. El principal plan de trabajo debe ser
utilización y administración de medicamentos vía oral. Si fallara esa vía y se prolonga el dolor en el tiempo por más de 3 meses, allí utilizaríamos la toxina botulínica. Aquí te quiero aclarar algo de los tipos de toxina botulínica. Existen varios tipos de toxina botulínica, pero de forma terapéutica utilizamos la toxina botulínica tipo A. Y dentro de este grupo de las tipo A hay un subgrupo también, ¿no? Entonces tenemos Onabotulinum, que es Botox, tenemos Avobotulinum, que es Dysport, y tenemos, por ejemplo, Incobotulinum, que es Xeomin, ¿ya? Entonces tenemos varias marcas comerciales. ¿Y se dividen por qué? ¿Por qué la clasificación? La clasificación primero es molecular, porque son moléculas químicamente distintas, y por ser distintas, cada una tiene una capacidad particular. Por ejemplo, Onabotulinum, que es Botox, nos ayuda muchísimo a músculos pequeños, músculos de la cara, por ejemplo. Por eso lo utilizan tanto en dermatología y los cirujanos plásticos. No suele difundir porque la diluimos en menos cantidad cuando hacemos las preparaciones. Sin embargo, te pongo el ejemplo de Avobotulinum, que es la Dysport, que también es muy buena marca comercial, nos hace un efecto espectacular, sobre todo en músculos largos. Por ejemplo, cuando el pacientito tiene afectado una pierna, un brazo, suele ser mejor porque difunde, como los músculos son largos, entonces ella se va a través del músculo y puede llegar a todas las fibras. Yeah. Entonces, cada una tiene su particularidad, pero no quiere decir que no puedan ser utilizadas, por ejemplo, una Botox en las extremidades, o que Dysport no pueda ser utilizada en la cara. Ambas se pueden utilizar, pero tienen como sus ventajas al compararse unas con otras. Bien, y estamos hablando de la migraña. ¿Cuáles son los resultados que recibe una persona que está tratada con toxina botulínica con esta condición? En la migraña los resultados son bastante favorables. Primero, porque reduce la cantidad de días de dolor. Segundo, de esa cantidad de dolor se disminuye en cuanto a meses en el tiempo, ¿ya? Y por lo tanto disminuye la ingesta de los medicamentos que toma habitualmente y los efectos secundarios de estos medicamentos, gastritis medicamentosas, entre otras cosas. Para el manejo de la migraña, los pacientes sí tienen que entender y deben saber cuando llegan a la consulta que no es una aplicación, digamos, súper sencilla. Cuando ellos llegan y yo les explico cómo es el procedimiento, cuántos puntos vamos a tocar, ellos se quedan un poco impactados, porque el protocolo dice que son 31 puntos que debemos utilizar. Es decir, 31 inyecciones. 31 inyecciones que le ponemos en la cabecita, desde la frente, temporales, occipital y cervical. Pero más duele la migraña, ¿no? Por supuesto, pero eso sí es algo que ellos deben saber, porque es probable que por los pinchacitos que se le colocan, el dolor de cabeza puede aumentar en las siguientes 48 horas, pero después de eso se logra ver que ese pico de dolor baja y se mantiene en el tiempo, ¿ya? Es lo que refieren la mayoría de los pacientes que le ponemos toxina botulínica. Y para esto, para la migraña, sí es importante recalcar que los estudios no están hechos con ningún otro tipo de toxina más que con Onabotulinum, o sea, en general con Botox y las marcas comerciales que han salido derivadas del Botox. Todos los tratamientos tienen un contra. Bueno, no todos, ¿no? Pero la mayor parte. ¿Quiénes no podrían ser aptos para hacerse este tipo de tratamiento? Me refiero a, no sé, alguien que tiene hipertensión tal vez, o algún tipo de condición. Contraindicación absoluta, pues no hay, digamos, una particular. Pero sí tenemos mucho cuidado con los pacientes que están anticoagulados o que tienen problemas de trastornos en la coagulación, porque en el caso no solo cuando hacemos inyecciones para migrañas o para caritas, no es mucho el problema, porque en realidad utilizamos jeringuillas, agujitas muy delgaditas, las de insulina. Entonces no producen mucho sangrado. Pero para otras partes del cuerpo donde tenemos que inyectar con agujitas mucho más largas, podemos tener algún problema en el de sangrado o presentar hematomas el paciente. Entonces tenemos mucho cuidado con aquellos pacientes que toman warfarina, rivaroxaban o cualquier otro anticoagulante. Si yo ya me hice el tratamiento, tengo migraña, pongo el ejemplo de la migraña porque digamos que es el más sencillo, el más común que hay en este momento. ¿Cuántas veces se tiene que hacer o
o después de cuánto tiempo me vuelvo a evaluar? ¿Nos podría comentar un poco esa eso? pregunta es súper interesante y es importante que se aclare en este momento. El tratamiento con toxina botulínica para la migraña no es infinito. Quiere decir que si el paciente mejora, tú no tienes por qué seguirlo utilizando, ¿ya? Ahora bien, si el paciente no mejora con una primera aplicación, con una sola, tú no puedes decir que hay falla de tratamiento. Se considera falla de tratamiento a la tercera aplicación. Entonces, si a la tercera aplicación el paciente dice, mire, no, doctora, yo estoy igual, más bien quizás me duele más la cabeza de tantos pinchazos que me hace, entonces allí se considera falla de tratamiento. De lo contrario, podemos utilizarlo solo en caso de que el paciente lo necesite, ¿ya? Ya, el caso de Botox, ¿cuánto tiempo dura el efecto en el cuerpo? Nos estaba comentando que es un músculo que llega a buena relajación. ¿Por cuánto tiempo está en nuestro cuerpo o cómo funciona esto? Bien, en cuanto al tiempo, los estudios dicen que la toxina botulínica tiene un efecto verdaderamente que se pueda notar aproximadamente de 12 semanas, ya unos 3 meses. Sin embargo, nosotros tenemos en la práctica médica algunos pacientes a los que yo llamo los afortunados, el grupo de los afortunados que les puede durar hasta 8 meses el efecto de la toxina botulínica. Entonces te imaginarás que en un año solamente le inyectamos una sola vez. Pero sí, la mayoría le dura de 3 a 4 meses y es, digamos, el momento de colocar nuevamente la medicación. Hay que resaltar en este momento que sí es un hecho, es una realidad que los pacientes, mientras más cercano les pones la toxina, a veces el efecto puede ir siendo cada vez más pequeño en cuanto al tiempo, se puede ir reduciendo el efecto de acción. Anteriormente se creía que no debíamos utilizar la toxina botulínica antes de los 3 meses porque teníamos probabilidad de hacer una respuesta inmunológica, es decir, crear anticuerpos para la toxina y la próxima vez que aplicáramos, pues no íbamos a tener buenos resultados. Sin embargo, este tema ahorita, por ser controversial, está en estudio y no se sabe realmente si creamos anticuerpos o si esta decisión ha sido un poquito arbitraria de decir de 3 a 4 meses volver a aplicar. Y los estudios están básicamente dirigidos a eso para ver si podemos aplicar más cercanamente la toxina. Perdón, una curiosidad muy personal, doctora. Cuando hablamos de toxina botulínica para la parte estética, ¿es igual? ¿Es igual? O sea, ¿dura 3 meses, 4 meses, algo así? Los cirujanos plásticos habitualmente lo utilizan cada 6 meses, un poquito más largo, porque en el caso de ellos es simplemente un problema, digamos, de estética. En el caso de nosotros es un problema, es una patología que debemos tratar y lo utilizamos de forma terapéutica. Entonces, imagínate un paciente que tiene un tipo de patología que se llama distonía, donde, por ejemplo, pudiera tener el cuello torcido, girado, eso le genera bastante dolor. Y si el efecto de la toxina botulínica desaparece a los 3 meses y yo le digo, no, yo le voy a esperar a 6 meses para que mantenga más o menos el tiempo de duración, sería como inhumano para ese paciente que está sintiendo tanto dolor que yo no le aplique. Entonces, por eso varían un poco los tiempos en cuanto a lo estético y en la parte terapéutica. Y por otro lado, las dosis que utilizan ellos, lógicamente, son mucho más pequeñas a las que utilizamos nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar dosis bastante alta de toxina botulínica dependiendo de la enfermedad del paciente. Perfecto, está muy interesante, doctora. Ya nos ha mencionado migrañas, nos ha mencionado Parkinson, también nos habló hace un momento de distonía cervical. ¿Qué otros trastornos neurológicos pueden beneficiarse con este tipo de tratamiento para que la gente que nos escucha vaya relacionando y vea esto como una opción? Claro, uno de los trastornos del movimiento más comunes
es el que poseen algunos abuelitos, porque suele ser más común en las personas de edad avanzada, y es el parpadeo intermitente de los ojos, ¿ya? Un parpadeo involuntario y que en ocasiones puede llegar a ser tan severo que se hace que el paciente mantenga los ojos cerrados. Esto le provoca una ceguera funcional y es de los casos más espectaculares que a mí me gusta tratar, porque en muchos pacientes, desde el mismo momento que le inyectas la toxina botulínica, ellos pueden abrir sus ojos y muchas veces en el momento te agradecen porque después de tanto tiempo sin ver y creer que tenían problemas en el ojo como tal, era simplemente que sus párpados tenían un movimiento involuntario de cierre y no le permitían tener una visión normal. Y al momento de inyectarle, abren los ojos. Otro síntoma común o patología común es el hemiespasmo facial. Son como unas especies, utilizo la palabra tics y está mal empleada porque es un patrón neurológico específico, pero digamos que así lo llama la gente en la calle, ¿no? Entonces, que son esos movimientos involuntarios de un lado de la cara, ¿ya? Muy común en pacientes que, por ejemplo, tuvieron una parálisis facial y no tuvieron una rehabilitación adecuada, que le iniciaron rehabilitación con electricidad muy tempranamente, antes de los 3 meses. Se sabe hoy por hoy que cuando utilizamos electricidad temprana en estos pacientes con parálisis facial, hay altas probabilidades de desarrollar estos tics a futuro, luego de varios años. Entonces, en estos pacientes también utilizamos la toxina botulínica con resultados favorables y excelentes. Mire usted, doctora, que yo tengo el problema de parpadeo por una alergia. Dije, ya me vi con Botox. Porque muy interesante, muy interesante. Ahora, seguramente cuando trabajan con este tipo de elementos, ustedes tienen que conocer otras áreas también. Nos podría comentar, aparte de la neurología, ¿se utiliza la toxina botulínica en otras áreas de la medicina tal vez? Es impresionante y creo que cada vez hay más estudios sobre ello. Sí, claro que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes, las distonías, como te hablé en un momento, son contracciones involuntarias de ciertos grupos musculares, a veces generalizadas, y son pacientes que tú ves que tienen posturas anormales en las piernitas, en los brazos, en todo el cuerpo, y a veces son muy selectivas de algún grupo muscular específico. Por ejemplo, las toxinas, el temblor distónico vocal. No sé si alguna vez has conocido una persona joven que habla como un viejito, que la voz le tiembla y eso. Claro. Entonces, estos pacientes, hay otorrinos que se encargan de poner toxina botulínica en las cuerdas vocales y su voz vuelve a ser la normal. Wow. Los urólogos también utilizan la toxina botulínica para el manejo de las vejigas neurogénicas, ¿no? Aquellos pacientes que no pueden orinar con facilidad y que, bueno, tienen sus especificaciones que ellos las saben, lo utilizan también para colocarle en la vejiga urinaria. Entonces son, como te digo, especialidades que están tomando en cuenta el potencial que tiene la toxina botulínica y lo están poniendo en práctica. Pues se me ocurre, por ejemplo, hay una condición que la tienen muchísimas personas, que es el nervio ciático, que afecta también una parte de los músculos de la espalda y que hacen tratamientos para que se pueda relajar ese músculo y así no se contracture el resto de músculos de la pierna. Ese tipo de tratamientos también... Me gusta mucho tu pregunta porque me lleva a aclarar algo que no he aclarado para este momento. La toxina botulínica específicamente para ese dolor neuropático, es decir, que produce el nervio ciático, no es el tratamiento de elección. Sin embargo, la toxina botulínica sí ha demostrado su efecto beneficioso sobre el dolor como tal, ¿no? Porque ya antes sabíamos que funcionaba sobre el músculo, lo relajaba. Hoy no se sabe con tanta precisión de cómo lo hace, pero sí tenemos conocimiento de que bloquea los receptores del dolor. Entonces, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen dolor crónico cervical por posturas anormales, la aplicación de la toxina botulínica les alivia el dolor. No precisamente en el caso de la ciática, porque no está aprobado para esa patología como tal, pero en otras patologías donde hay contractura involuntaria del músculo, sí se puede aliviar con la toxina botulínica también. Pero ya les dejé la inquietud, y si quieren yo me presto para la prueba, no hay problema. Okay. En el comercio contamos historias que pueden doler, pero
que son necesarias. Pero entonces me hacía como que a lanzarme al vacío y ya después estaba golpeada aquí en la cara porque me desmayé pues y me caí al piso, entonces me raspé aquí. Después de eso, al día siguiente fue que la chica me ayudó, la verdad me ayudó. Llamó a la policía y todo eso. Ya cuando llegó la policía ahí, vio que estábamos demacrados, la verdad. Demacrados, sin comer, teníamos hambre, ya eran como las 11 de la mañana. No teníamos ropa, no teníamos nada. No teníamos ropa, no teníamos nada. Esperanza rompió el silencio. Las respuestas, claro, las redes de apoyo pueden reconstruir sueños atrapados en el círculo de la violencia. Esperanza muestra que la vida puede estar quebrada, pero nunca la fortaleza de una mujer decidida. Lo mejor de todo es que ella está preso, la verdad. Y lo que quiero es seguir adelante con mis hijos. Y nada me va a detener, ya nada me detiene. Escucha completa la historia de Esperanza en tu plataforma de podcast favorito. El Comercio. Doctora, vamos a derribar un poco mitos y realidades sobre la toxina botulínica. Seguramente usted conoce muchos mitos que le ponen a este elemento. ¿Nos podría comentar alguno? Bueno, el primero, lo que tocaste, que la gente lo considera un tratamiento estético. Y esto vale la pena mencionarlo porque incluso algunos seguros privados no son capaces de cubrirle a los pacientes sus patologías y este tratamiento porque consideran que es un medicamento, que es un antojito que me estoy haciendo. Es un medicamento estético. Entonces están privando de ese derecho del paciente de tener una alternativa de tratamiento para tratar su patología porque se cree que la toxina botulínica es para la parte estética. Segundo, muchos pacientes tienen miedo porque creen que le puede producir parálisis, porque como decimos que relaja la musculatura, creen que van a perder la fuerza y tienen miedo de que no puedan recuperar la movilidad. Cuando nosotros lo aplicamos en extremidades por espasticidad, por distonía, vamos de la mano del fisiatra. Habitualmente no hace el efecto que nosotros queremos alcanzar si no hace rehabilitación el paciente. Entonces, para estas patologías que comprometen extremidades, es importante que el paciente sepa, eso es un mito, que no solamente va a mejorar con la inyección que le pone la doctora, a la par obligatoriamente tiene que ir con el rehabilitador, si es posible un neurorehabilitador. Sí, eso me parece muy claro también para comentarlo, y es que se me vino a la mente también en conversaciones que tiene uno con amigas, con amigos, porque los hombres también se someten a este tipo de gustitos, ¿no es cierto? Ajá. Dicen que el Botox se convierte en un vicio, digamos, ¿no es cierto? Yo me puse aquí, ahora me voy a poner acá y me voy a poner acá y me voy a poner en todos lados. Entonces, ¿es adictivo el Botox tal vez? Teóricamente no. Probablemente lo que pueda ser adictivo es esa sensación de agrado, de gusto, de felicidad cuando te ves al espejo y te ves bien, te sientes bien contigo mismo. Como un tatuaje, ¿no? Exactamente. Allí hay una descarga de dopamina, que es la hormona que te mantiene feliz, con bastante ánimo, y probablemente a esa sensación de bienestar y de gusto de verse es a lo que pueda volverse adicto el paciente y no específicamente a la molécula. La persona, también he escuchado yo que las personas que se ponen, estoy hablando de la parte estética, pierden las líneas de expresión, ¿no es cierto? Que se vuelven como que un poco con caras genéricos. Esto es verdad. ¿Qué siente una persona que tiene movimientos involuntarios y se somete a la toxina botulínica? O sea, ¿qué diferencias siente en sus músculos? Ellos lo describen como una relajación. Por ejemplo, mis pacientes a veces, para echarle broma, cuando yo les estoy colocando en la carita, estos que tienen el hemiespasmo facial, los tics en la carita, yo suelo colocarle en el otro ladito
para que queden simétricos. No le puedo dejar una cara sin Relajada media cara, sin arruga, relajada, y la otra contraída. Sí. Entonces yo le coloco estéticos para que queden simétricos, ¿no? Eso también es parte del tratamiento, que el paciente se sienta bien. Y mientras les estoy inyectando, que a veces se quejan, sobre todo se quejan más los hombres, las mujeres aguantan más, les digo, el efecto secundario, lo bueno de este medicamento es que usted siempre se va a ver más joven que el resto de sus compañeros, y allí aguantan todo el tratamiento. Y bueno, seguramente la parte emocional es muy importante también. Claro. En su experiencia, doctora, ¿cómo cambia las vidas de las personas que se someten a este tipo de tratamientos? Pero estamos hablando de la parte médica, no estética. Claro, en donde yo he visto, en mi experiencia profesional, donde he visto los resultados, digamos, más gratificantes, fue lo que te comenté del blefaroespasmo, aquellos pacientes que lo inyectan y es como que vuelven a la vida porque vuelven a tener visión. Sus ojos nunca han perdido la luz, la capacidad de ver, simplemente sus párpados se cerraron. Digamos que esa es la experiencia más gratificante porque allí prácticamente el 100% de los pacientes mejora. Un grupito muy pequeñito, pues nos toca ir al oftalmólogo, pedir que le hagan blefaroplastia, pero la mayoría suele mejorar. En cuanto al manejo del dolor, imagínate un paciente que ha estado 15 días o más al mes con dolor de cabeza, incapacitante, que tiene hijos, que tiene esposo, que trabaja y que finalmente con este tipo de tratamiento pueda llegar a tener incluso 0 dolor por varios meses. Entonces, la calidad de vida es significativa, la diferencia entre el antes y el después del uso de estos medicamentos. ¿El efecto es inmediato, doctora, o después de cuánto tiempo? ¿Cómo funciona esto? El efecto de la toxina botulínica se describe que puede ser de inmediato o puede ser un poquito más tardío hasta aparecer más o menos a los 15 días. Pero en general a los 48, 72 horas ya puedes ver los resultados. En la mayoría de los pacientes están en el rango de las 72 horas. Ahora, una persona, vuelvo un poco a un tratamiento como el Parkinson, una persona que tiene ya su tratamiento, me imagino que tiene pastillas y otro tipo de cosas, ¿cómo la toxina botulínica puede complementar otros tratamientos? O sea, puede ser un complemento. Sí, por supuesto, sobre todo en los casos de pacientes que tienen mucha salivación. A ellos no les quitamos sus medicamentos de base como la levodopa, pramipexol, lo que estén utilizando. Simplemente para no adicionarle un nuevo medicamento a toda esa lista que ya tiene, hacemos uso de la toxina botulínica, le inyectamos las glándulas salivales y ellos dejan de salivar. Porque la otra alternativa sería utilizar un nuevo medicamento todos los días de su vida con todos los efectos secundarios que ellos tienen. Conlleva. Por ejemplo, mareo, somnolencia. Imagínate un paciente con enfermedad de Parkinson que de por sí no puede caminar bien y que le pongamos un medicamento que lo maree. Caídas a repetición, ¿ya? Entonces, eso es lo que tratamos de evitar con este tipo de medicamento. Qué interesante, doctora, de verdad. Para que la gente de pronto lo tome en consideración, ¿cómo se administra el Botox? ¿Alguna persona puede tener miedo de pronto o piensa que debe ser un procedimiento complicado? ¿Cómo se administra y qué precauciones se toman para garantizar la seguridad de este tratamiento? Bueno, primero tener las medidas de higiene, que dentro de la medicina hablamos de medidas de asepsia y antisepsia. Este tipo de medicamentos depende de la molécula o la marca que vayas a utilizar, Botox, Dysport, Magnum, Xeomin. Ellos se diluyen en concentraciones distintas. La dilución es con solución fisiológica y dependiendo del músculo también que tú quieras tratar, tú decides cuánto vas a diluir cada una de esas moléculas. En el caso de la aplicación, también depende del músculo seleccionado, el tamaño de la jeringa que tú vayas a utilizar. En general, para caras nos va bien con la simple jeringuita de insulina. Para las extremidades, generalmente hacemos uso de jeringas más largas. Básicamente, eso es el protocolo. En las extremidades, yo suelo decir, dependiendo, a menos que sea manos y pies, el resto de la extremidad, brazo y pierna como tal, es un poco más fácil porque los músculos los puedes palpar anatómicamente de manera más rápida, los puedes ubicar. Sin embargo, cuando te toca colocar toxina botulínica,
para aquellas distonías específicas de acción que llamamos, por ejemplo, las distonías del músico. ¿Sabías que existía una distonía del músico? No, ¿de qué se trata? Aquellas personas que tienen una tarea a repetición seguida, por ejemplo, que pueden tocar piano, que tocan guitarra, inclusive los mismos médicos, antes de que iniciáramos las tareas a computadoras, como escribíamos tanto, desarrollábamos movimientos anormales en las manitos por cansancio, ¿ya? Lo mismo le pasa a los músculos. De tanto utilizar sus deditos de la mano, se le pueden como trabar. Cuando me estaba formando en México, teníamos un guitarrista y aquí tengo un baterista, ¿ya? Entonces, como se le traba, ya no pueden ejecutar de la manera correcta sus instrumentos, nosotros evaluamos, mientras ellos tocan, cuáles son los músculos que están funcionando de manera inadecuada y los inyectamos directamente. Como habitualmente en la mano, allí sí es un poco más complejo, ¿no? Son medidas específicas que debemos tomar, pero básicamente con los cuidados de higiene solemos mejorar ese problema del paciente. Doctora, ¿síndrome del túnel carpiano tal vez? ¿No? No, en el síndrome del túnel carpiano es diferente. Estoy pensando en todo ello. Qué interesante, doctora. Ahora, hay investigaciones en este momento que se están desarrollando y que siguen explorando los nuevos usos para la toxina botulínica en medicina, tal vez. Sí, lo están probando sobre todo para el manejo de dolor, sobre todo en el manejo de dolor crónico en otro tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, fibromialgia y en pacientes sobre todo oncológicos, a ver si es posible con este tipo de tratamientos calmar un poco el dolor de los pacientes, ¿no? Porque ellos tienen uso de medicamentos mucho más fuertes porque son dolores más severos, pero que a veces tienen unos efectos secundarios no agradables para el paciente. Entonces, podría ser una forma de lograr alivio en este grupo de pacientes. ¿Qué es lo que debe saber una persona que se va a someter a un tratamiento de este tipo? ¿Qué es lo que el doctor le tiene que decir a la persona? Primero, que el día que te vas a hacer la toxina, debes tratar de tener un día más o menos calmado, porque después de la aplicación de la toxina, que ya te he explicado de cómo hacemos, qué tipo de jeringas utilizamos, los cuidados básicamente son que el paciente, dependiendo de dónde le pusimos la toxina, si fue en la cabecita por migraña o por cualquier patología en la cara, el paciente no puede bajar la cabeza en las próximas 3 horas. Entonces, si quería, por ejemplo, ponerse la toxina y salir corriendo a una reunión donde tiene que firmar cosas o leer, pues eso no lo va a poder hacer. Tiene que tener 3 horas de cabeza sostenida, ya sea sentado o parado. Después de eso, ya él se puede acostar y hacer sus actividades normales. Se le recomienda que no se exponga directamente al calor, no saunas, no vapores en la cocina, por ejemplo, exceso de vapores. Cuando se hace en la cara, en ese día donde se aplica la toxina botulínica, pues no masajearla, tratar de quitar el exceso de suciedad que pueda existir de manera suave y no realizar actividad física vigorosa ese día, por ejemplo, no gimnasio, no trotar, nada de eso. Y al día siguiente, su vida normal. Entonces, es cosas que tiene que saber el paciente para que planifique bien su día, porque no requiere un reposo absoluto, pero sí consideraciones que no debe realizar en ese día. Claro, por un corto tiempo. Doctora, ahora díganos la plena. Yo no le digo a nadie, le juro. ¿Duele ponerse la toxina botulínica? La plena. Pues sí duele. Sabe que lo que más, Oscar, de lo que más se queja el paciente es cuando pasa el líquido, ¿no? No tanto la jeringuita porque es chiquitica, pero es que el líquido para un poco espeso. La toxina botulínica más que espeso es frío, porque hay que cuidar la cadena de frío. La toxina botulínica con una temperatura superior a 8 grados se daña, entonces hay que ponerlo en frío. Y eso lo siente el paciente, lógicamente. Tú inyectas y cuando va pasando la toxina, lo sienten. Entonces sí duele, pero suelen quejarse más los hombres que las mujeres. Sí, claro, sí. Después de dar a luz, ponerse sí. Botox debe ser. Sí. Sí, doctora, ¿qué tan accesible es un tratamiento de toxina botulínica aquí en Ecuador? Sabemos que, por ejemplo, en Vos Andes están a la vanguardia, pero generalmente en el Ecuador, ¿cómo estamos?
La toxina botulínica es un producto caro, ¿no? No es accesible para muchas personas en la parte privada porque es costoso. Si te hablo de costo, pues te pueden llegar a costar $500 un vial, ¿ya? Entonces, imagínate si a eso le sumas los materiales, la aplicación del médico, pues cuesta. Afortunadamente en el Vosandes hemos tenido buena recepción de los pacientes y acuden, pero en general para mis pacientitos, porque yo también trabajo en la parte pública y es un grupo de pacientes que no me gusta dejar un poco de lado, sí tenemos algo de acceso, pero no para todo tipo de patología. Entonces, en la parte privada donde podemos hacer como el uso a mayor escala, porque se encuentra, digamos que, un poco limitado por el exceso de pacientes que tenemos y las pocas personas que aplicamos, ¿no? Aquí tenemos contado con los dedos de una mano los neurólogos que aplicamos toxina botulínica y me sobran dedos de la mano. Entonces, no solo es que tengamos el medicamento, sino el personal capacitado. Y eso es muy importante, doctora, porque hay algunos lugares donde hacen publicaciones de se pone esto, que aceite, que botox y que tantas cosas. Y hay videos que encontramos inclusive en TikTok que recomiendan hasta la manera de ponerse las cosas. Qué importante es saber que tiene que ir donde un profesional que realmente sepa lo que va a hacer, ¿sí? Y en este caso tiene que ser, el médico es un neurólogo, ¿verdad? Sí, para estas patologías que yo te acabo de mencionar, tiene que ser obligatoriamente un neurólogo. El neurólogo sabe qué dosis le corresponde a cada músculo que va a tocar, qué dilución le corresponde a cada una de las toxinas que va a utilizar con ese paciente. Ahorita hay un boom, no solamente aquí en Ecuador, sino en muchos países del mundo donde cualquier persona está aplicando toxina botulínica. Y te voy a contar una experiencia desagradable desde el punto de vista médico, porque te lleva al enojo de cómo personas inescrupulosas pueden poner en riesgo de la vida del paciente. Me llegó una paciente, llega babeando al consultorio y yo le pregunto cómo está. La señora no podía emitir palabras, no podía cerrar la boca, no parpadeaba adecuadamente y ya con verle las fases yo me estaba imaginando algunos tipos de enfermedades. Sin embargo, cuando ella me empieza a contar, me dice que se había aplicado toxina botulínica 15 días antes en un lugar X. Ella no verificó que tuvieran los certificados específicos, si eran médicos o si tenían cursos, certificaciones que los habilitaran para aplicar la toxina botulínica. Y le colocaron tal cantidad alrededor de la boca que difundió hacia el esófago. Y la señora no podía tragar ni siquiera su propia saliva. Y no solo eso, sino cuando ella fue a pedirle ayuda, me está sucediendo esto, en vez de derivarlo con un médico, un neurólogo como tal, le indica una medicación que las pocas que pudo tragar le provocaron una diarrea que estuvo hasta en emergencia hospitalizada. Entonces, estas cosas es importante que las sepa el público porque pueden poner en riesgo su vida por por una mala práctica en lugares donde no están habituados a los efectos secundarios de este medicamento y no saben cómo tratarlo. Excelente, me parece correcto y es lo que nosotros tratamos de difundir aquí en el comercio y en el Cuaderno de la Salud. Me encanta el tema, doctora. Cuando me lo propusieron me llamó muchísimo la atención y yo sé que va a impactar mucho cuando lo entreguemos a nuestra audiencia. Quisiera que nos comente, usted que es especialista en eso, ¿hacia dónde va la toxina botulínica? ¿Hacia dónde? ¿Cómo se imagina usted los estudios que están realizando de aquí en un tiempo? Porque seguramente van a aparecer muchísimas otras patologías que pueden ser paliadas un poco con este elemento. Yo creo que vamos a tener excelentes resultados, sobre todo en mi caso que sigo a mis pacientes con distonías focales. Por ejemplo, en aquellos pacientes que mal han sido interpretados como tartamudos, ¿ya? He tenido muchos pacientes que me llegan a la consulta, simplemente llegan a la consulta para el certificado de discapacidad, porque es tartamudo y no puede hablar. Cuando evalúo al paciente, lo que tiene es una distonía de la lengua. Entonces, con solo colocarle toxina botulínica en la lengua, inyectarle en la lengua, el paciente puede hablar.
¿ya? Entonces creo que en el tema del lenguaje vamos a tener bastante aplicación, los otorrinos cada vez van a estar más inmersos en el tema y vamos a poder ofrecer mayor tratamiento, mayores beneficios en cuanto al manejo del dolor en aquellas enfermedades crónicas, y creo que se van a inmiscuir más los reumatólogos en este tema. Doctora, qué interesante, le agradezco muchísimo, ha estado muy claro y también muy esperanzador seguramente para quienes tienen algún tipo de condiciones. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Bien, vamos a continuar nosotros entonces aquí en el Cuaderno de la Salud. Bien, estamos cerrando este capítulo del Cuaderno de la Salud y vamos a cerrar con 4 conclusiones importantes para que usted los considere en este tema, el que acabamos de tratar. Primero, que el Botox no es solo un tratamiento estético, es una herramienta médica que mejora la calidad de vida de muchas personas. Segundo, que es clave para tratar trastornos de movimiento, migrañas crónicas y otras condiciones neurológicas. Tercero, su uso médico es seguro cuando se realiza bajo la supervisión de especialistas calificados, en este caso neurólogos. Cuarto, la aplicación del Botox sigue expandiéndose con investigaciones que prometen más beneficios en el futuro. Nosotros estamos muy agradecidos con la doctora Kenia Arredondo Blanco del Hospital Bos Andes por compartir su conocimiento y también su experiencia. Recuerden que el Cuaderno de la Salud seguimos explorando temas que transforman nuestra manera de entender la medicina. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerde darle clic a la campanita y compartir este podcast. Hasta pronto.